Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos. Vamos a dar gracias a Dios, pero antes quiero recordar el Evangelio, ¿verdad? Es la motivación para hacer lo que hacemos, dar gloria a Dios. Entonces voy a leer el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, y voy a empezar a leer. Dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les obscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, y se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplica del hombre mortal, de aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que delegaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a seres creados antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas unos con otros, hombres con hombres, cometiendo actos indecentes en sí mismos, y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debieran hacer, y se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados, y saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo las que lo siguen practicando, sino incluso los que aprueban a quienes la practican. Bueno, entonces sabemos que el hombre está en problemas con Dios, ¿verdad? Y vamos a dar gracias a Dios por el Evangelio, ¿verdad? Por la palabra, por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados y para redimirnos, ¿verdad? Gracias a Dios por lo que Él ha hecho en esa cruz, Señor, y por el abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento. Vamos a dar gracias a Dios en oración, y te pido que pongas de pie y vamos a dar gracias. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque hemos escuchado el Evangelio, Señor, hemos creído. Pero también, Señor, te pido por aquellas personas, Señor, que aún no creen en ti, Señor, que no han escuchado las buenas noticias, Señor, de lo que has ganado, Señor, en la muerte, en tu muerte, Señor, en esa cruz. Has pagado, Señor, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Y con tu resurrección, Señor, la justicia tuya, Señor, has justificado a cada uno de los que creen en ti, bendito Dios. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, en esa cruz, Señor, y gracias por
tu amor y tu misericordia, Señor. Sabemos que eres un Dios de amor, Señor, pero también eres un Dios que castiga, Señor, el pecado. Te damos gracias, te queremos bendecir, no solamente en esta mañana, Señor, sino todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias por estar aquí, Señor, con tu iglesia, Señor. Te pido que tú sigas obrando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gozo y paz en la tempestad.
Con él resucitará.
¿Pueden tomar asiento? Gracias. Nuevamente, buenos días. Todavía son días. Espero que la estén pasando bien con el frío. Estuvo un poquito más de lo normal, ¿verdad? Hoy. Algunos de los anuncios es que al final nos vamos a quedar todos los niños que se quieran quedar. Vamos a tener otra actividad para ellos. Y eso sería terminando, ¿verdad? A las 12. Les recuerdo que estamos teniendo a las 9 de la mañana, tenemos clase de discipulado. Estamos hablando de qué es el Evangelio y cómo compartir nuestra fe. Y de la responsabilidad que todos tenemos como creyentes de abrir nuestra boca. ¿Y por qué? Porque todos podemos aprender el Evangelio. Y estamos también trabajando en discipulado. La Biblia enseña en el libro de los Hechos, hermanos, que a los cristianos se les llamaba discípulos, se les llamaba creyentes, y luego en un momento particular se les llamó cristianos por primera vez, que lo vamos a ver hoy en el libro de los Hechos. Entonces, discípulos o creyentes y luego cristianos, que las tres hacen referencia a lo mismo. Entonces, todo creyente o todo verdadero creyente es un discípulo, un seguidor de Jesús. Y una de las cosas que más caracterizaba a los discípulos de Jesús, ¿saben cuál era? Que hablaban de Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús dio algunas otras, como que los conocerían porque se amaban los unos a los otros, pero por la que más los distinguían era porque hablaban de Jesús. Y eso es muy importante, nos enseña algo a nosotros, ¿verdad? Como seguidores de Jesús. Que una de las cosas que más nos debería de caracterizar es que hablamos de una forma natural acerca de la persona de Jesús. Entonces te invito para todo el que quiera asistir y meterse dentro de lo que es el discipulado. Lo que estamos haciendo es enseñarle a cada creyente que cada creyente es un discípulo y que cada creyente pueda tomar el tiempo para enseñarle el Evangelio a otra persona que necesita también madurar. Bueno, hermanos, quisiera pedirte que si puedes ir a tu Biblia a Hechos capítulo 11. Vamos a mirar la segunda parte del capítulo 11 del libro de los Hechos. Si recuerdas un poco, la semana pasada miramos la explicación que le da, ¿verdad?, Pedro a los apóstoles en Jerusalén, o a la iglesia en Jerusalén, acerca de lo que ha sucedido, ¿verdad?, en la casa de un hombre que no era judío y de un hombre que se ha convertido y que juntó toda su familia y todos sus amigos para que escucharan el Evangelio. Y escuchamos, ¿verdad?, acerca de la importancia que tiene, ¿verdad?, el no hacer, no solo acepción de personas, pero también el no estorbar, ¿verdad?, el Evangelio. Porque muchas veces lo llegamos a estorbar el mensaje. A Dios no se le puede estorbar, hermanos, pero a veces el mensaje sí lo estorbamos, ¿verdad?, por muchas de las cosas que hacemos. Del verso 19 hasta el verso 30 lo vamos a estar viendo en esta ocasión. Yo quiero pedirte que vayamos a la escritura, lo vamos a leer. Verso 19 en adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Por alguna razón se me terminó mi pila. Si alguien me consigue unas pilas para que le pueda poner al micrófono, se lo voy a agradecer mucho. Verso 22. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Voy a dividir ese texto en 3 partes. Te quiero invitar a que oremos y podamos poner atención a la palabra de Dios. Y después de orar, yo te quiero pedir que si tú quieres dar tu ofrenda, recuerda que a mi mano derecha hasta el final, tenemos ahí la caja o el canasto, y si tú quieres dar en gratitud lo que has traído para dar a Dios, pues que tú lo puedas hacer. Padre, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Gracias por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque la ira tuya ha sido satisfecha, Señor, en la persona de Cristo, al haber Él sido muerto, al haber sido Él entregado por nuestros pecados, Señor. Sabemos que la vida de Cristo, Señor, su vida entregada siendo justo y perfecto, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para todo aquel que cree. Señor, te pedimos no solamente por los que estamos aquí, pero por todos los que escuchan, que puedan tener un entendimiento claro del Evangelio. Que el Evangelio incluye la ira de Dios, la molestia de Dios por el pecado del hombre, y que el hombre realmente no se ha puesto a pensar, pero se encuentra, Señor, separado de ti. Y es su pecado lo que lo ha separado de ti. Pero gracias, Señor, que en Cristo Jesús, Señor, has unido a los hombres para que, arrepintiéndose de sus pecados, puedan confiar en aquel que ha sido castigado por sus pecados. Pero también ha sido resucitado para que podamos ser declarados inocentes y también justos delante de su presencia. Señor, te pido por tu iglesia que les ayudes a crecer y a madurar en tu palabra, y que les ayudes a comprender, Señor, por qué razón fueron llamadas estas personas cristianos por primera vez en este lugar en Antioquía. Gracias, Señor, que el resto de toda esta semana podamos vivir una vida provechosa como discípulos de Cristo, y que podamos hablar de aquel que dio todo en la cruz del Calvario por nosotros, para que pudiésemos ser reconciliados contigo, Padre. Gracias, Señor, por tu pueblo, gracias por los jóvenes y por los niños. Te pedimos que el Evangelio también haga sentido para ellos, y que también los puedas guiar a un arrepentimiento genuino, Señor, y a una conversión genuina al creer en Jesucristo, al creer en su obra no solamente de muerte, pero también de resurrección, para ascender a los cielos y dar el Espíritu para darle vida eterna, y después podamos desarrollar esta vida eterna a través de que obedezcamos el Evangelio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En la segunda parte de Hechos capítulo 11, hermanos, vas a encontrar por qué se les llamó cristianos por primera vez a estos seguidores de Jesús, ¿verdad? Parece ser que la palabra cristiano, la Biblia nunca tuvo la intención, Jesús nunca les dijo. Y eso es muy interesante. Hay veces con algunos de las personas a las que yo les hago trabajo, me llaman, me dicen, ¿y usted es el mecánico? Y es la manera como me reconoce la mayoría de ellos, ¿verdad? Como el mecánico. Y cada uno de nosotros llega a ser reconocido de alguna manera por lo que hacemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Espero que no te reconozcan por alguna mala cosa, ¿verdad? Que no te reconozcan por el enojón, por el que no saluda, por el indiferente, por etcétera, etcétera. Pero la idea es, hermano, que ellos los reconocieron, les dieron este título porque posiblemente hablaban de Jesús, posiblemente vivían de tal manera que se asemejaban a Jesús de alguna manera, ¿verdad? Entonces eso es muy interesante. Entonces vayamos a los primeros versos, del verso 19 al verso 21, es una primera sección de este mensaje. Quiero repetir para ti que este mensaje es cristianos por primera vez. De eso se trata nuestro mensaje, cristianos por primera vez. Entonces, de Hechos capítulo 11, verso 19 al 21, encontramos
lo que sucede con ciertas personas que también venían de la dispersión. Rápidamente ve Hechos capítulo 8, versículo 1, la segunda parte del versículo 1 dice de esta manera: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, ¿verdad? ¿Quién llevó el evangelio a Samaria? Felipe, ¿verdad? Y luego los apóstoles fueron para reconocer, ¿recuerdas? Y también se regó por toda la región de Judea. Vemos cómo Pedro después desciende, ¿verdad?, a la región del mar, ya un poquito a las afueras de Judea, y luego comienza a ir hasta el norte hasta que llega a Cesarea, ¿verdad?, con Cornelio. Pero es interesante que a la misma vez que se está expandiendo el evangelio a Samaria y a Judea, también se está expandiendo a otros lugares. Lo que hace el autor bíblico aquí en el verso 19, ahora bien, ¿verdad?, pasa del tema que hablamos la semana pasada y ahora nos quiere recordar que hubo también otro grupo que también por causa de la persecución, por causa de la muerte de Esteban, dice, llegó hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. En otras palabras, hubo gente que también fue regada, ¿verdad?, desde ese lugar de Judea, fue regada a todos estos lugares, pero específicamente solo le hablaban el evangelio a los judíos como ellos, y posiblemente solo hablaban el idioma que ellos entendían, posiblemente el arameo. Pero nota esto, verso 20, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene. Nota esas palabras, pero había algunos. Hay un grupo que parece que está haciendo la diferencia, ¿verdad? Hay algunos judíos que solamente están interesados en judíos, pero hay otro grupo que está interesado más que en solamente los judíos. Nota lo que dice. Hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos. ¿A quién hablaban? A los griegos. Posiblemente este grupo de judíos de nacionalidad judía, pero que sus padres se habían movido y habían crecido en algunas otras regiones del mundo, lo que es el mundo antiguo para ellos, crecían con dos idiomas, crecían con dos culturas, tanto la judía que tenían de nacimiento por los padres, como la cultura que aprendían en el lugar en el que vivían. Entonces había otro grupo de judíos que tal vez tenían la cultura griega o helenista y que también hablaban ese idioma. Y este grupo de hombres también hablaban el evangelio a los griegos. Nota eso. No se nos dan sus nombres. No se nos dice que ni era Pedro ni era Pablo. Era simplemente un grupo de hombres que tenían la misma cultura que esa gente y no se detuvieron a hablar el evangelio. Le hablaron el evangelio también a los griegos. Vemos un nuevo grupo siendo alcanzado, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta que el libro de los Hechos se trata acerca de evangelio, evangelismo y extender el evangelio? ¿Has notado eso? Pues el evangelio se sigue extendiendo ahora hasta los griegos. Nota las palabras, hablaban también a los griegos específicamente predicando al Señor Jesús. Hermanos, si yo te preguntara, ¿qué es predicar al Señor Jesús? ¿Cómo tú lo predicarías? ¿Cómo tú lo compartirías a alguien? Es importante que tú entiendas cuál es este evangelio del Señor Jesús o este mensaje que se trata acerca de la persona de Jesús. Hermanos, esto es solamente un resumen, ¿verdad? Cualquier persona puede decir el nombre de Jesús, ¿verdad? A ver, dilo conmigo, Jesús. No es tan difícil, ¿verdad? Jesús. Es muy corto, ¿verdad? Es una palabra significa una persona o hace referencia a una persona, pero no es tan difícil decirlo. Pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que explicar de qué se trata el evangelio del Señor Jesús, pues ya requiere un poquito más de trabajo, ¿verdad? Porque ya implica explicar varias cosas que dijo Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús habló del evangelio, ¿verdad? ¿De qué habló Jesús? Bueno, Jesús habló de muchísimas cosas. Tenemos los 4 evangelios para escuchar a detalle lo que Jesús habló. Jesús habló, ¿verdad?, de la condenación eterna, que estábamos muertos en delitos y pecados, separados de Dios. Jesús habló también acerca, ¿verdad?, de que Él venía a este mundo para resolver el problema que tenían los hombres con Dios, que es por causa de su pecado. Te voy a poner algunos ejemplos de algunos textos para tratar de resumir qué significa predicar al Señor Jesús. ¿En qué consiste este evangelio? Porque la mayoría de las personas tú les preguntas qué es el evangelio de Jesús y te dicen que sí lo entienden, pero la verdad no lo entienden, ¿verdad? Entonces no asumamos que la gente entiende el evangelio.
Te voy a llevar a un pasaje rápidamente, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 6, verso 10. No es lo único importante, pero es parte de. En el verso 9 habla del Padre que está en los cielos, que sea su nombre santificado. Verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con la voluntad de Dios y con el reino de Dios. Dios tiene una voluntad y Él quiere que la conozcamos. Dios también tiene un reino, tiene una manera de gobernar. Fíjate lo que dice este texto, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En otras palabras, hermanos, en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios, ¿sabías eso? Porque en el cielo no hay pecado. Entonces, en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios, pero en la tierra no, porque en la tierra hay pecado y regularmente se quiebra la voluntad de Dios y se desobedece el reino de Dios continuamente. Entonces, la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos es que el reino de Dios, que siempre se lleva a cabo en el cielo, tiene que suceder también en la tierra. Porque en la tierra no sucede, de verdad, tan a seguido. Excepto por sus seguidores de Jesús, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora, ve por favor a Marcos capítulo 1 y verso 14 y 15. Marcos capítulo 14 y verso 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Notas eso? El reino de Dios que está en el cielo y que siempre se hace la voluntad de Dios, en la persona de Cristo se ha acercado al cielo, porque en la tierra no se hace la voluntad de Dios como se hace en el cielo. El reino de Dios se acercó a la tierra, descendió a la tierra en la persona de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, que es Dios mismo, ¿verdad? Y toda la plenitud de la divinidad de Dios habita en Él en forma corporal. Entonces, Dios desciende en forma de hombre a la tierra y comienza a hablar. ¿Y qué dijo Jesús? El reino de Dios se ha acercado, aquí estoy. El reino de los cielos se ha acercado, está aquí en la tierra. Y este es el mensaje que quiero decirles. Nota lo que dijo Jesús: arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Sabías tú que fueron las primeras palabras de Jesús? Las primeras palabras de Jesús no fueron, aunque ama a esta humanidad, no fueron te amo, ¿verdad? Aunque ama a Dios, a la humanidad, y por eso dio a su Hijo por sus pecados. Sus primeras palabras fueron: arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Sabes qué pensaron muchas personas de Él? Qué arrogante. ¿Quién se cree este que es? Bueno, es que Él es Dios. Y Él no tiene ni una pizca de pecado, y Él sí puede decir: arrepiéntanse todos ustedes que no son dignos del reino de Dios porque son pecadores. Pero yo me he acercado. El hecho de que Él se haya acercado, hermanos, son buenas noticias para los pecadores, para nosotros. Pero el mandato de Jesús fue: arrepiéntanse, denle la vuelta y la espalda a su pecado y créanme a mí. Crean al mensaje que yo les voy a hablar. Ahora te voy a llevar al Antiguo Testamento, si por favor puedes ir a Isaías 53. ¿Qué mejor contenido del Evangelio que Isaías 53? Te pido que sigas ahí lo más que puedas con tu vista. No voy a leerlo todo, pero escucha lo que dicen algunas porciones de Isaías. Te lo he dicho varias veces, aproximadamente siglo 8 antes de Cristo, 800 o 700 años. 700 a 800 años antes de Cristo, Isaías profetizó esto de Jesús. Verso 5 en adelante. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. No habla de heridas físicas, hermano. Habla de las heridas por causa del pecado y de nuestras maldades. Habla de ser sanados espiritualmente porque la humanidad está separada de Dios. Entonces, lo interesante del Evangelio es que ahora Jesús está enseñando aquí lo que Él iba a venir a hacer al mundo. Él iba a venir a morir por los transgresores de la ley, por los que han quebrado la ley, porque todos hemos quebrado la ley de Dios y todos somos culpables de pecado. Y no podemos ir al cielo, antes bien, merecemos ir al infierno y ser condenados a un lugar
donde Dios está ahí, pero es un lugar que Dios ha creado para que toda cosa que sea en contra de la voluntad de Dios, llamándole pecado, esté en ese lugar separado de Dios por toda una eternidad. ¿Qué más dice? Voy a enfatizar un poquito acerca del sacrificio de Cristo. Si vas más adelante, quiero que vayas al verso 10 de Isaías 53. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Es en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, que vemos la voluntad de Dios cumpliéndose en la tierra, predicando el Evangelio, llamando a las personas al arrepentimiento y a la fe en Jesús, pero también después de que Él muere por los pecadores y resucita, entonces Él salva a un pueblo para sí. Él va a ver fruto de su sacrificio por aquellos por los que Él murió, para salvarlos del castigo que ellos se merecen por su pecado, y para que ellos puedan ser declarados perfectos, inocentes y justos delante de Dios. Porque alguien llevó su castigo, pero también la vida que Jesús vive es la que se presenta delante de Dios para que tú seas declarado inocente. Entonces, ¿qué más te podría decir? Quiero avanzar un poquito. Vamos a Salmo 110. Salmo 110. Son algunas de las cosas que se pueden hablar cuando hablamos del Evangelio. Tiene que ver con la persona de Jesús, tiene que ver con lo que Jesús hizo, muy particularmente, pero tiene que ver con la voluntad de Dios, así como continuamente se hace en el cielo, que se debe de hacer en la tierra. Salmo 110, versículo 1, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuál Señor le dijo a cuál Señor? El Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo sucedió este hecho que el Señor Jesucristo, verdad? ¿Cuándo sucede que Dios le dijo al Señor Jesús, ponte a mi diestra? Cuando el Padre lo resucitó. El Padre resucitó al Señor Jesucristo después de haber muerto al tercer día y lo ascendió a su diestra. Y entonces el mensaje que predicaban los apóstoles es, a este Dios lo ha hecho Cristo y Señor. ¿Lo ha hecho qué? Cristo y Señor. En otras palabras, lo ha hecho Salvador, pero lo ha hecho Señor. Salvador porque los hombres necesitan ser salvos de su pecado, ser salvos de la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia según la Biblia. Pero también Él es Señor porque la persona tiene que someter su voluntad al Señor Jesucristo, porque el Padre ha determinado que sea el Hijo, ¿verdad? Que sea Señor y juez sobre todos los seres humanos, para que seamos juzgados, ¿verdad? En el día del juicio. Lo vamos a ver también en algunos pasajes después. Te voy a llevar también a otros pasajes que hemos leído. Vayamos a Hechos, capítulo 10, versículo 38, y vamos a leer al verso 42, lo leímos hace 2 semanas. Pero observa de qué cosas habla el apóstol Pedro. Verso 38 en adelante, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra y de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que a este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Y ellos, de alguna manera, los judíos, Pedro y Esteban y varios de los personajes que hemos visto, ellos han ido aprendiendo, hermanos, lo que es el Evangelio. Han ido aprendiendo, ¿verdad?, lo que es el reino de Dios. Han ido aprendiendo lo que es a qué vino el siervo de Jehová, que es el Señor Jesucristo. Han aprendido por qué murió en una cruz. Han aprendido por qué resucitó. Han aprendido por qué ascendió a la diestra para ser Cristo y Señor.
Y todo esto ellos lo han estado aprendiendo, lo han estado acumulando, y llega un momento donde ellos se sueltan y comienzan a hablar, ¿verdad? Lo que ellos han entendido. Por eso cuando nosotros escuchamos continuamente en el libro de los Hechos, ¿verdad?, que se predicaba al Señor Jesucristo, no solo decir la palabra del nombre de Jesús, pero es explicar a las personas, ¿verdad?, cuál es su problema que tienen con Dios y con el pecado. Porque no tendría sentido llamar a alguien al arrepentimiento y a la fe si no está en problemas con Dios, ¿verdad? No tendría sentido hablar de arrepentimiento y fe si esa persona no está quebrantando la voluntad de Dios y tiene problemas con Dios. Pero como tenemos problemas con Dios, por eso Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y yo me imagino que estos hombres que están predicando aquí están hablando de todas estas cosas, posiblemente de Isaías 53, de Salmo 110. Y lo interesante, hermanos, que quiero, antes de cerrar esta sección, si regresan a Salmo 110, otra cosa interesante en el Salmo 10 acerca del Evangelio, nota esto. El Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra, en el momento que lo resucita y lo pone a su diestra como Rey y como Señor, para juzgar a todas las naciones. Luego el verso 2 dice, el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Este Señor, que es el Señor Jesucristo, le va a ser dado un cetro, ¿verdad?, como un rey. ¿Lo han mirado en las películas cuando el rey tiene algo en la mano que le da cierta categoría por el personaje que es? Pero nota lo que dice el verso 3, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Entonces la manera como el Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios en el cielo, aquí en la tierra, es a través de un pueblo que se ofrece voluntariamente a Él cuando se arrepiente y confía en Él. Y entonces este pueblo que se ha arrepentido de sus pecados y confía en la obra de Cristo, maravillosa en esa cruz, este pueblo se ofrece sin ningún tipo de coerción, sin ningún tipo de manipulación, libremente en gratitud se entregan a Él. No solamente como Salvador, porque a quien no le conviene ser salvo de la ira de Dios, pero también lo reciben como Señor. Quieren ahora hacerle caso a lo que este Señor les pide que hagan. ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? Recordémoslo una vez más, Hechos capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Hasta dónde tenían que ser testigos? Hasta con los confines de la tierra. ¿Y de qué fueron testigos los apóstoles? Miraron el reino de Dios acercarse a la tierra en la persona de Cristo. Los llamó al arrepentimiento, que creyeran en lo que Él iba a venir a hacer, porque aunque Jesús inmediatamente no habló de su muerte cuando comenzó su ministerio, ya estaba profetizado a que venía el Señor a morir por pecadores, para acercarlos a Dios. Pero muy insistentemente, ¿verdad?, encargó a sus discípulos que tenían que llevar el Evangelio a todas las naciones. Y por eso hemos estado viendo continuamente predicación tras predicación a Pedro, a Esteban, a Pablo. Hemos mirado también a Felipe y a algunos otros, ¿verdad?, que tal vez los hemos brincado. Y regresando a Hechos capítulo 11, vamos a observar, ¿verdad?, lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo con estos esparcidos? Bueno, están predicando al Señor Jesús. ¿Qué más está sucediendo? Ve el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Pregunta para ti, ¿por qué estaba la mano del Señor sobre ellos? Aunque no quería que contestaras, ¿verdad? Nomás te quería hacer pensar, pero... ¿Por qué estaba la mano del Señor con ellos? Verso 20, porque predicaban al Señor Jesús. ¿Te gustaría que la mano de Dios estuviera contigo? No es hablar de su mano literal, pero cuando hablamos de la mano de Dios, bíblicamente es hablar de su protección, hablar de en qué está involucrado Dios, de hablar de la intervención de Dios. Entonces, la mano del Señor está sobre algunos de estos hombres que a lo mejor no tienen tampoco mucha preparación, pero están hablando del Evangelio del Señor Jesús. Lo están explicando bien. Porque la mano del Señor, hermanos, no va a estar donde el Evangelio se explica mal. Créemelo, no va a estar ahí. Porque Dios no está interesado en que las personas se pierdan y aprendan mal el Evangelio.
Dios está interesado en que tú entiendas bien el evangelio que tú crees y en cómo lo predicas y si lo estás enseñando bien. Por eso es importante entender por qué murió Jesús, por qué resucitó Jesús, por qué ascendió a la diestra, por qué Él es nuestro sacerdote, qué es la justificación por la sola fe. Cuando Jesús está muriendo, ¿por qué pecados está muriendo? ¿Por qué? Es más, ¿por qué está siendo castigado? Cuando resucitó, ¿por qué está resucitando? ¿Para qué? A mí eso, ¿para qué me sirve? Tenemos que ser capaces de explicar eso. Porque si no lo entendemos, hermanos, entonces, el día que creímos por primera vez y decimos que somos salvos, ¿de qué fuimos salvos si no entendemos el evangelio? No entendemos de qué nos salvó Jesús. Pero hermanos, si realmente hemos entendido de qué nos salvó Jesús, entonces vamos a ser como estos hombres que predican y hablan del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y fíjate lo que sucedió. Y gran número que creyó se convirtió al Señor. ¿Qué está sucediendo con estos hombres que no son pastores, no son apóstoles? Ni siquiera sabemos su nombre. La mano del Señor está con ellos y grandes multitudes se están convirtiendo. ¿Por qué se están convirtiendo grandes multitudes? Porque nunca lo han escuchado primero, ¿verdad? No quiero que te desanimes porque uno dijera, ¿por qué no tenemos una iglesia aquí tan grande de multitudes? Bueno, primeramente porque aquí el evangelio ha sido escuchado muchas veces en Livermore. Hay ya muchas iglesias. ¿Me explico? Algunos dan buen testimonio, otros dan mal testimonio. A veces se habla bien del cristianismo y a veces se blasfema del cristianismo, dependiendo qué tipo de ejemplo damos cada quien, ¿verdad? Y en qué contexto estamos. Pero obviamente aquí en Antioquía, pues algunos han llegado por primeras veces y han hablado de Cristo, pero eso es nuevo porque no se conoce. Entonces, estos están predicando a los griegos sin discriminación porque se pueden comunicar con ellos y gran número de ellos se están convirtiendo. Ahora bien, yo creo, hermanos, que en esta ciudad, como en muchos lugares, muchos ni siquiera han escuchado qué es el evangelio porque para empezar no lo entienden. Para empezar, ni siquiera intelectualmente las personas lo entienden. Si tú les explicaras el evangelio, aunque lo rechazaran, por lo menos se los explicaras bien lo que es la ira de Dios, lo que es para qué murió Jesús, lo que es para qué resucitó Jesús y por qué Él ascendió a la diestra del cielo. Si les explicaras esas 4 cosas con la Biblia y los llevaras a la Biblia y se las enseñaras, por lo menos ya sabrían qué es el evangelio y por lo menos tienen la oportunidad de rechazarlo o de convertirse. Pero la mayoría de las personas, yo te lo aseguro, no entienden el evangelio. Porque también, aunque muchos se han convertido, sin saber mucho, de todas maneras hay muchos cristianos que en realidad no entienden el evangelio. ¿Y cómo lo sabes? Cuando lo comparten. No lo saben compartir. Cuando debería de ser, hermanos, lo más simple, lo más práctico de la vida cristiana. El libro de los Hechos nos enseña que estos creyentes son caracterizados porque no discriminaban a nadie, siempre y cuando pudieran hablar el mismo idioma. ¿Qué hacían? Les hablaban del Señor Jesús. Les hablaban del Señor Jesús. Y no pretendo decir que sea todo sencillo, ¿verdad? Porque obviamente muchas personas han escuchado el Evangelio de Jesús y tal vez te van a poner muchas excusas, muchas razones, pero no es la excepción para que tú no compartas y expliques el Evangelio. Y lo aprendas mejor y lo conozcas mejor, hermano y hermana. La segunda sección vamos a ver lo que sucedió con la iglesia de Jerusalén cuando escucharon lo que está pasando ahora con los griegos. Vamos a mirarlo. Del verso 22 al verso 26. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. La noticia de que llegó a la iglesia de Jerusalén, la noticia de que en Antioquía muchas personas se están convirtiendo. Entonces ellos han de haber dicho, ¡ah! Así como en Samaria, cuando Felipe les predicó, ¿verdad? Aquí mandaron a Pedro y a Juan, ¿verdad? A ver, vayan a checar a ver si es verdad o no. Ahora también, ¿verdad? Mandan a alguien para checar a ver si lo que está sucediendo, si es verdad que la gente se está convirtiendo y que está creyendo. Y nota que esto, ahora la actitud de la iglesia es una actitud más abierta. Oh, hay que mandar a alguien, ¿verdad? Por lo menos la actitud de los apóstoles y del liderazgo de la iglesia de Jerusalén es, hay que enviar a alguien. ¿A quién envían? No envían a cualquier persona. ¿A quién envían? A Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. Hijo de consolación, también se entiende hijo de exhortación.
Si tú vas a la Biblia, lo vas a encontrar más atrás en el libro de los Hechos, cuando él dona una propiedad que él vende. Él tiene una propiedad que había heredado, la vende y todo el dinero de esa propiedad lo entregó a los apóstoles. Se mira que era una persona que estaba muy involucrada en la iglesia, que era una persona muy dadivosa, pero también se le reconoce como una persona que anima a otros. Yo, hermano, hay veces no soy bueno para animar, pero tal vez algunos de ustedes sí sean más buenos para animar que yo. Pero la idea es que Bernabé no es una persona que quiera aplastar a las personas, ¿verdad? Que quiere nada más estarlas juzgando y criticando porque no hace nada bien, sino que él es una persona que quiere animar a este nuevo grupo de convertidos a que sigan, ¿verdad?, firmes a lo que han aprendido porque se acaban de convertir. Fíjate lo que dice. Verso 23, el cual cuando vino, ¿a dónde vino? A Antioquía, que es más o menos Turquía ahorita, y vio la gracia de Dios. ¿Qué hizo Bernabé cuando vino? ¿Qué vio? La gracia de Dios. En otras palabras, la mano de Dios va a la par con la gracia de Dios. Ellos ven la gracia de Dios. La gracia de Dios significa caris, de carisma. Habla acerca de ser alguien de bondad, de algo bueno que está sucediendo ahí. Entonces lo que está diciendo el texto es que lo que ve Bernabé que está pasando con estos griegos es que está viendo la bondad de Dios, la acción de Dios sucediendo en ese lugar. Obviamente, hermanos, que la bondad como tal, o la palabra gracia como tal no se puede ver, ¿verdad? Porque es una palabra. Pero las acciones de gracia, lo que está sucediendo con estas personas que están creyendo, eso sí se puede ver. Entonces, ¿qué es lo que está viendo realmente Esteban? Bueno, está viendo personas que realmente han creído y que se han convertido al Señor. Está viendo que algo les ha sucedido. Personas que posiblemente, como dice Tesalonicenses, han dejado a sus ídolos y se han convertido al Dios verdadero. Hay un pasaje que nos ayuda mucho en esta sección. Si tú puedes ir, por favor, a la escritura, quiero llevarte a Filipenses, capítulo 2, verso 12 y 13. Filipenses, capítulo 2, verso 12 y 13. Pon atención, lo he explicado antes, pero mira, hace sentido perfectamente con lo que le está sucediendo a los griegos. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Qué es lo que está sucediendo en Antioquía? Que Dios está poniendo en personas tanto el querer como el hacer para que actúen en su nueva fe que han aprendido. Posiblemente los nuevos convertidos, algunos de ellos andan hablando del Señor Jesús sin conocer mucho de Él. ¿Y quién les está poniendo ese deseo? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios mismo pone en nosotros tanto el deseo, hermanos, como la actitud, como la acción de querer hacer las cosas. En otras palabras, imagínate que te encuentras a alguien en la parada del autobús y se te viene el pensamiento a tu mente que te dice, háblale de Cristo. Dios está poniendo el querer como el hacer. Y de repente te animas, y ¿sabes qué? Aunque te salga mal, pero te animas a hablarle de Cristo, a tu capacidad que tú tienes y le hablaste de Cristo. Bueno, también la acción de haberle hablado algo claro que tú entiendes de Cristo y habérselo hablado, también Dios puso eso. ¿Te das cuenta? Entonces, Esteban está viendo la gracia de Dios en acción en los nuevos creyentes. Y entonces, Bernabé que está diciendo, algo está pasando aquí. Porque él es el que ha venido, ¿verdad?, a dar el reporte a la iglesia de Jerusalén. Vamos a continuar allí en Hechos capítulo 11. Esto es lo que les dice, él se regocija y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Si te das cuenta, no les dice que tienen que guardar el sábado, no les dice que se tienen que circuncidar. Les llama a que sigan siendo firmes y constantes a lo que han aprendido del Señor Jesús, a lo que se les ha predicado cuando se convirtieron. Sigan siendo fieles al Señor. Hay algunas palabras interesantes ahí. Por ejemplo, cuando dice que él animaba, es una palabra
que significa estar al lado de alguien para ayudarlo, darle auxilio. Que es la misma palabra para Paracleto, para el Espíritu Santo. ¿Sabes que la Biblia dice que el Espíritu Santo está con todo verdadero creyente? Y su trabajo en tu vida es estar a la par tuya para animarte cuando te sientes desanimado, a que sigas adelante, a que sigas siendo fiel a las palabras de Jesús. Y es lo que está haciendo a Bernabé. Se dicen cosas de él en el siguiente versículo 24. Se dan algunas características de Bernabé, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. 3 cosas: hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Hermano, cuando dice aquí la palabra de Dios hombre bueno, no se refiere como cuando le dijeron a Jesús, maestro bueno, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno, Dios? Ahí la palabra es, solo Dios es perfecto, ¿verdad? Pero la palabra aquí bueno hace referencia a alguien que actúa y hace cosas por la gente, ¿verdad? Alguien que actúa, que obra, obras de bondad hacia las personas. Entonces este es un hombre que no es un hombre pasivo, pero que muestra su bondad a las personas a través de sus acciones, porque es un hombre lleno del Espíritu. Y hemos escuchado esta palabra muchas veces desde que inició el libro de los Hechos, ¿verdad? Y hemos explicado un poquito qué significa ser lleno. El ser lleno no es otra cosa, hermanos, que ser obedientes a lo poco que has aprendido. Otro ejemplo, si tú eres una persona que has conocido del Evangelio y tienes la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien, en el momento que tú compartes el Evangelio, te estás llenando del Espíritu, porque estás siendo obediente a Dios. En el momento que Dios te pone a hacer una obra por alguna persona que tiene necesidad y porque tú amas a Dios y estás agradecido con lo que Dios ha hecho y vas y actúas, te estás llenando del Espíritu. Pero hermanos, una persona que está sentada todo el tiempo sin hacer nada, ¿cómo se va a llenar del Espíritu? ¿Verdad? ¿Qué está esperando esa persona? No somos llamados a esperar nada, somos llamados a continuamente estarnos llenando. Y una cosa te puedo decir, mira, en todas las iglesias de la región, tanto en español como en inglés, está pasando algo muy común en todas las iglesias, que es un problema que se repite mucho. ¿Sabes cuál es ese problema? Que la mayoría de las personas vive de una manera muy aislada. Muy aislada. Toda la semana solamente se trata acerca de ti. No te ves con otros hermanos, no le compartes el Evangelio a nadie durante la semana. Y tú te vas a dar cuenta que este fenómeno se mueve mucho. Hay mucha gente que vive solitaria, que va a una iglesia cristiana, pero realmente vive una vida solitaria, solamente él y Dios. Pero la Biblia te enseña que no hay tal cosa como tú y Dios, sino más bien es Dios y el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos aquí juntos y alguien de ustedes anima a otra persona que está pasando una situación difícil, esa persona se está llenando del Espíritu. La mano de Dios está con él porque está obedeciendo y está practicando lo que su Señor Jesús le pide que haga. Y eso es bien, bien importante, hermanos. La mayoría de las iglesias carecemos de tener discípulos, hermanos, porque primero, no hay el tiempo y tampoco no hay nadie que quiera sacrificar el tiempo para ir a discipular a otro. Y al que tú discipulas, que vaya y discipule a otro. Entonces, definitivamente el ejemplo, ¿por qué tiene que comenzar por los líderes, verdad? ¿Sí o no? Tenemos aquí a quien, a Bernabé, está siendo ejemplo. Una iglesia siempre debe de tener a alguien que pueda poner el ejemplo. Entonces, qué maravilloso que la iglesia pensó bien a quién mandar. Mandan a Bernabé porque es una persona que está llena del Espíritu. Está ocupada en hacer la voluntad de Dios. Pero también lleno de fe. O sea, fe no es sentir bonito en el estómago. Fe es escuchar la palabra y obedecerla, responder en obediencia, ¿verdad? Y realmente es algo muy simple de hacer. Si Dios pone en tu mente compartir el Evangelio a alguien, y aunque sientas pena, pero te acercaste y hablaste con él, eso fue fe. Porque Dios puso el querer como el hacer en tu vida, y como tú te acercaste, actuaste en base a lo que escuchaste de la palabra de Dios y respondiste. Eso es fe, hermanos. No hay que hacer de la fe un don tan extraordinario que nunca lo podemos tener. La fe es simplemente en relación a ser obedientes con lo que escuchamos, porque creemos lo que hemos escuchado.
porque Jesús es nuestro Señor. ¿Qué más hizo Bernabé? Aparte de que escuchamos que una gran multitud fue agregada, es la segunda vez que se repite en esta porción, y una gran multitud fue agregada al Señor. Verso 25, y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. No solamente animó a los primeros creyentes en su fe en el Señor Jesucristo, pero fue a buscar ayuda. ¿Y se acuerdan de Pablo? ¿Se acuerdan de Saulo? Saulo parece que lleva muchos años desaparecido. Se convirtió, comienza a predicar y lo quieren matar y se tiene que huir. Y en otra ocasión lo vuelve a tratar de hacer y otra vez lo quieren matar y lo tienen que esconder. Primero, ¿verdad? Pasa un tiempo, según las escrituras, en Gálatas, en Arabia. Pasa otro tiempo, ¿verdad? También en Tarso. Y hay varias épocas de Pablo que si tú sumas todos los años que él estuvo, parece que sin acción, o sea, no se dice nada de él, fueron como alrededor de hasta unos 10 años, que no se dice realmente mucho después de la conversión de Pablo. Y de repente aquí Bernabé, yo creo que se acordó de él. ¿Se acuerdan ustedes quién defendió a Pablo cuando los judíos no quieren creer en él? Porque dicen, ¿cómo vamos a creer en este matón? Si nos ha matado a muchos creyentes, ¿cómo vamos a creer en él? ¿Quién lo defendió en frente de los apóstoles y la iglesia de Jerusalén? Bernabé lo defendió, ¿verdad? El hijo de consolación. Y entonces el hijo de consolación, ¿verdad? Trae al maestro, al erudito, ¿verdad? Al capacitado para instruir y para enseñar. Yo creo que Pablo no ha perdido el tiempo, se ha preparado. Pues hermano, nada más lee las cartas doctrinales. Qué mente tan asombrosa para explicar a detalle cada una de las doctrinas y explicar a detalle el evangelio. Qué asombrosamente le dio a este hombre. Y este asombroso don también del sacrificio, de aún estar dispuesto a dar su vida por causa del evangelio, para que nosotros nos haya llegado desde lo que es Turquía ahora, nos haya llegado el evangelio hasta acá. Entonces, en el verso 26, cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con él la iglesia por todo un año. Fíjate, a los nuevos discípulos se quedaron con ellos tanto el hijo de consolación que los animaba como el maestro que les enseñaba y los instruía en la doctrina. Y se están con ellos por todo un año. Esta iglesia tiene como que está teniendo todo lo necesario, ¿verdad? Se convierten, la gente está predicando el evangelio, pero necesitan, ¿verdad?, alguien que los anime, pero necesitan también alguien que les enseñe. Y tenemos a Bernabé y tenemos a Pablo. ¿Y qué hacía Bernabé y Pablo? Y les enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos. Si tú notas esto, tanto los discípulos como los cristianos es una misma cosa. No hay dos categorías de cristianos, ¿verdad? Solo existe una sola categoría de discípulo y una sola categoría de cristiano. Si tú eres un discípulo, tú eres un seguidor de Jesús. Si tú no eres un seguidor de Jesús, entonces no eres un discípulo, es otra cosa. Pero si tú realmente dices que eres seguidor de Jesús, sigue a Jesús. Y a estos seguidores de Jesús se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si yo te digo la palabra republicano, ¿quién es un republicano? Tu mente va a estar trabajando. Bueno, ¿a quién se le dice republicano? Bueno, los que son más conservadores cuando se trata acerca de las reglas, ¿verdad? Para guardar. Bueno, ¿y quiénes son los liberales o los de la izquierda, verdad? O los que son menos moral cuando se trata de reglas en cuanto al aborto, el homosexualismo y cosas similares. Y es algo que escuchamos mucho en este país, ¿verdad? Los conservadores y los liberales. Y se reconocía mucho al presidente Trump por ser conservador y ahora el que tenemos por ser liberal. Pero hermanos, ¿por qué a ellos se les reconoció como cristianos? Porque ellos eran seguidores de este Señor y de este Rey que es Jesús. Y es por eso que la gente les comienza a llamar cristianos por primera vez y de ahí viene el nombre cristiano, ¿verdad? Si lo tuviéramos que traducir de otra manera sería, la palabra Cristo viene de Cristo, del ungido, y la otra parte, ianos, viene de partidarios de algo. Si las juntas es partidarios de Cristo, o los que le van a Cristo o los que siguen a Cristo. Y en nuestra última sección, del verso 27 al 30, vamos a mirar cómo responde la iglesia, la nueva iglesia que se ha convertido. Verso 27, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Nota que la iglesia mandó a Bernabé
que consolaba o animaba, trajo al maestro. Y luego la iglesia de Jerusalén parece que manda a Gabo, profeta. Llega otro don, ¿verdad? A esa iglesia nueva que había nacido. Y él habla una profecía por el Espíritu, o sea que el Espíritu de Dios lo inspiró para que hablara esto, y dice que habría gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de este hombre, Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que había en Judea, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Lo que miramos en la última sección, hermanos, observa la respuesta de la iglesia. Voy a hablarte de una manera muy simple cuando habla de los profetas, porque si tú vas a la Biblia, el profeta en los tiempos que todavía Dios está formando a la iglesia en el libro de los Hechos y se están escribiendo las cartas, vemos el ministerio de profeta muy activo todo el tiempo. Vamos a las escrituras, por ejemplo, Efesios capítulo 4 y verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La razón de estos dones es a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué son los dones? Para edificar la iglesia, ¿verdad? Pero curiosamente, bueno, yo te podría preguntar, bueno, ¿cuál don quieres, verdad? Pues para empezar no podemos escoger, ¿verdad? Sino que es algo de Dios. Dios da dones a las personas de manera diferente. Pero lo que te quiero decir es que ese don no está activo hoy como estaba activo en el tiempo que la Biblia está siendo escrita, hermanos. ¿Por qué? Yo te voy a llevar a las escrituras de una manera rápida para que entiendas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3 y verso 1, si me acompañas, Hechos capítulo 3 y verso 1. La escritura se refiere a Pablo y a Bernabé como profetas también. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. 2 puntos. Te va a dar la lista de los profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodas el tetrarca y Saulo. Y ella aparece, ¿verdad?, a tanto Bernabé como Saulo, como Pablo. Y a los dos se les reconoce como profetas. La palabra de Dios en este tiempo todavía está en proceso. Tienen el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento todavía no ha sido inspirado, ¿verdad? Los Hechos de los Apóstoles, este libro que estamos leyendo ahorita, es el que va a permitir que le vengan las cartas apostólicas que tenemos después, que son consideradas como inspiradas por Dios. Todavía no han sido formadas. Entonces, todavía Dios está profetizando cosas nuevas o hablando cosas nuevas que van a quedar plasmadas en el Nuevo Testamento para que la iglesia de Dios siga siendo edificada. Ahora, vea otro pasaje, Efesios capítulo 2, verso 19 y 21. Efesios capítulo 2, verso 19 al 21. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Le está hablando a los que se han convertido, que eran más de naciones, de los hombres que no eran judíos, pero que venían a haber sido ahora como un solo pueblo con los judíos y parte de la familia de Dios. Ya no hay acepción de personas, porque tanto judíos como las personas de las naciones vienen a ser una misma familia, por lo que Cristo ha hecho. Observa el verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pregunta, ¿por qué no dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros? ¿Por qué no da los 5 que aparecen en Efesios? Lo voy a volver a leer. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ok, aquí está la respuesta. Dios, ¿a quién usó para hablar el Antiguo Testamento? A los profetas. Y quedó escrito para nosotros. ¿A quién utilizó Dios, verdad, en el Nuevo Testamento para que escribieran lo que tenemos ahora como el Nuevo Testamento? A los apóstoles.
Dios no utilizó a los evangelistas para inspirar la Escritura. Dios no utilizó a los maestros para inspirar a la Escritura y decidir que iba a ser parte de la Escritura. Solo utilizó a los profetas y a los apóstoles. Y lo que sucedió en Hechos quedó plasmado. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto que te platico? Bueno, que el fundamento que tenemos ahora para enseñar ahora lo que es la iglesia lo tenemos en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. No necesitamos de nueva revelación o de otros profetas o de otros apóstoles que vengan a agregar nueva revelación a la Biblia, porque ya la tenemos. ¿Sí me di a entender? Porque ya no son no son necesarios el ministerio ni del profeta ni del apóstol, porque el fundamento ya fue hecho. ¿Y cuál es el fundamento? Cristo, los profetas, los apóstoles, y quedó escrito aquí. ¿Sí? Entonces, por eso el ministerio del apóstol y del profeta ya no son necesarios. Porque ¿qué sentido tendría, hermanos? Tenemos tanto aquí que necesitamos practicar, que venir a que alguien nos hable nuevas cosas para practicar más cosas. No podemos con lo que tenemos aquí, como para querer nueva revelación, ¿verdad? Pero sí miras que los demás sí están activos. El evangelista son muy necesarios. Y todos podemos ser evangelistas. El de maestro es muy necesario, porque necesitamos que alguien nos acomode bien la Escritura, porque si no andamos diciendo lo que no es, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro ministerio que aparece ahí? En Efesios capítulo 2. Voy a ir rápidamente, Efesios capítulo 2. Y pastores. ¿Son necesarios los pastores? Sí, ¿verdad? Los pastores, los que cuidan a la grey de Dios, ¿verdad? Y parte del pastor hace el enseñar también el ministerio del maestro. Y también hace el trabajo a veces de evangelista. Pero todos los creyentes, ¿verdad?, están llamados a hacer el trabajo de compartir el evangelio, ¿verdad? No necesariamente porque tengan el don de evangelista o no. Y termino con esto, con dos pasajes termino. Primero los Tesalonicenses 5:20. Primera los Tesalonicenses 5:20. Ahora te voy a llevar a una carta de la Biblia. Primero los Tesalonicenses capítulo 5 y verso 20. El mandamiento que les da ahí el apóstol, fíjate, no menospreciéis las profecías. Porque las profecías en ese momento todavía están sucediendo, porque el Nuevo Testamento no ha quedado terminado. ¿Sí? Ahora, pero ve lo que dice después en el verso 21. Antes bien, examinadlo todo, cuidadosamente retened lo bueno. O sea, no cualquiera que dijera, oh, esto Dios dice, y comenzara a hablar y se creyera profeta, no todos le hacían caso. Lo examinaban, ¿verdad? Si era de acuerdo a lo que ellos conocían del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios. Y ahora te quiero llevar rápidamente a 2 los Tesalonicenses 2:2, un poquito adelantito. Voy a leer el 1 para que haga sentido, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Ahí aparece un momento donde dice, ni por palabra. La palabra ahí es la misma palabra cuando habla acerca de profecía. Entonces ellos estaban llamados a analizar lo que escuchaban, porque ellos finalmente, los apóstoles, terminan considerando, ¿verdad?, que era palabra de Dios y que no era. ¿Qué quedó dentro del canon y qué no iba a quedar en la Biblia? Y es por eso que cuando cerramos aquí en Hechos capítulo 11, quiero cerrar con esto. Ágabo no está hablando nada ni agregando nada a la Escritura, nada doctrinalmente nuevo. Lo único que está diciendo Ágabo es diciendo, Dios me dijo que va a venir una gran hambre. Está, en otras palabras, prediciendo, no adivinando, simplemente está hablando lo que él entiende que Dios le está diciendo que es, que va a venir una gran hambre en toda la tierra. Si tú vas a la televisión, hermanos, vas a escuchar muchos que se la dedican tipo como a quieren adivinar todo.
Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre los que quieren adivinar ahora y Ágabo? Que Ágabo quedó en la Biblia y quedó dentro de lo que es las palabras inspiradas de Dios, y los que tenemos ahora ya no. Las únicas 2 veces que aparece Ágabo es aquí y más adelante cuando le dice algo a Pablo acerca de cómo va a ser él tomado, ¿verdad? Encadenado, y tal vez pueda ser muerto, porque regresa a Jerusalén Pablo y de ahí lo agarran preso. Y Pablo dice, aunque muera estoy dispuesto a dar mi vida por la causa del Señor Jesús. Entonces no es como que a diestra y a siniestra le querían estar adivinando las cosas a las personas. Hermanos, vivimos a veces en un tiempo donde ahora los pastores quieren estarle adivinando a todos todo. A veces hasta les quieren decir con quién se deben de casar y con quién no. O sea, hay veces los pastores se llegan a meter en tantas cosas que no se tendrían que meter, más que enseñar la palabra de Dios, animar a los creyentes a practicar la palabra de Dios y a seguir su ejemplo, si ven que el pastor está siendo ejemplo para la grey. Pero la realidad es que Dios utilizó a Ágabo para hablarles de lo que venía y la iglesia fue edificada, porque fíjate cómo respondió la iglesia. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. No se esperaron, se comenzaron a preparar para mandarles algo. Y parece que tardó meses en venir o hasta 1 año para que sucediera esto que profetizó. Pero mira, una iglesia rápida para responder. Una iglesia que predique el evangelio, una iglesia que tiene a alguien que le anime, una iglesia que tiene a alguien que le enseñe. Y una iglesia que es pronta, ¿verdad?, para responder a su Señor cuando está entendiendo un mandamiento de parte del Señor. La mandan, ¿verdad? Mandan la ofrenda ¿con quién la mandan? Con Bernabé y con Saulo. Y regularmente, hermano, cuando se le entrega dinero a una persona, tenemos que tener mucho cuidado, porque regularmente cuando le entregamos dinero a una persona, tenemos que haber probado a la persona antes, que sea alguien de cierto respeto, que se le conozca, que maneja bien el dinero, ¿verdad? Porque ustedes saben cómo se llega a criticar y cómo llega a haber problemas casi siempre por problemas de dinero. Como iglesia no debemos de estar tomando algún dinero o yo pedirles algún dinero y que al rato haga otra cosa diferente con el dinero que lo que habíamos quedado acordado. Si recolectamos algo acordando que lo vamos a hacer para los misioneros, lo que se recolectó lo vamos a entregar para los misioneros. Con el dinero no se puede estar jugando, porque el dinero, cuando es para la causa de Dios y la iglesia, es algo que es muy peligroso y que lo podemos poner solamente en manos de algunos que tienen carácter, ¿verdad? No lo vamos a poner en el que todavía anda agarrando cosas de la tienda escondidas, ¿verdad que no? Porque tendríamos problemas, ¿verdad? Entonces la iglesia misma es la que va testificando, ¿verdad? ¿Quiénes son dignos de confianza? No es el pastor el que determina todo, es la misma iglesia que es capaz de decir, yo veo que este hermano está madurando y está creciendo en la palabra de Dios, y van a poder determinar este tipo de cosas. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido en Hechos capítulo 11, lo que sucede con los griegos. Por primera vez se les llama cristianos, y vemos lo que está sucediendo, ¿verdad? En uno de los primeros grandes grupos de los gentiles y lo que están haciendo, ¿verdad?, al compartir el evangelio. Hermano, que Dios te use a ti y a mí esta semana para de la misma manera, ¿verdad?, también hablar de este reino de Dios y hablar de este Rey que es el Señor Jesús. Hablar de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, y de hablar acerca, ¿verdad?, de cuál es la razón de todas estas cosas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú has determinado, Señor, el principio y los principios para que nosotros vivamos en tu iglesia, Señor, de esta manera. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder recibir de tu gracia, de tu evangelio. Gracias por haber muerto por nuestros pecados. Gracias por haber resucitado para justificarnos delante de nuestro Padre. Pero, Señor, gracias por el privilegio de poder ser fieles con lo que hemos aprendido. Ayúdanos a ser como este grupo de hombres que, aunque no aparece su nombre, la gracia de Dios estaba con ellos, la mano de Dios estaba con ellos. Señor, ten misericordia de nosotros y que tu mano esté con nosotros. Señor, ayúdanos a que no seamos tan duros de cabeza. Ayúdanos, Señor,
Si algo hemos estado haciendo equivocado esta semana, es obvio que lo necesitamos cambiar. La iglesia tenía una perspectiva equivocada en cuanto a los gentiles, y yo no entiendo por qué se sorprendían tanto si Jesús les había dicho que tenían que ir a todas las naciones. Yo pienso porque no estaban muy firmes en que el evangelio era para ellos también, y por eso eran egoístas. Señor, no queremos ser egoístas nosotros. No sé qué es lo que necesitemos cada uno en individual, pero te pido que despiertes en cada uno esta hambre y este deseo por hablar de Jesús, Señor. Que lo más simple que hayamos comprendido de Jesús, que nos des el valor, el ánimo, Señor, la inteligencia para hablar de este Jesús, Señor, tan grandioso, que ha muerto y que ha resucitado y que ha cambiado la historia. Hay muchas religiones en el mundo, Señor, pero no hay ningún nombre más famoso que el nombre de Cristo. Señor, que podamos ser dignos de ser llamados cristianos. Ayúdanos a practicar esta semana. Señor, que cada uno de nosotros pueda ver la necesidad de visitar a alguien y de poder hablarle del evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos convicción como iglesia, porque esta es nuestra responsabilidad.